Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Saque su Biblia si la tiene ahí, si no puede mirarlo en la pantalla. Mire lo que dice. Lea con su vista a medida que vamos leyendo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Puede sentarse. Si usted quiere seguir esta mañana el bosquejo, no lo tenemos aquí, pero puede abrir su aplicación y usted la va a ver en la aplicación. Puede seguir los puntos que vamos hablando. Si no ha descargado la aplicación, lo puede hacer. Quizás lo hace en otra ocasión para que no sea tentado y vaya a descargar otras 10 aplicaciones. Y después dice, ay, se me olvidó que tenía que descargar la aplicación de la iglesia. Siga las notas ahí y lo puede ver cada semana. Y además hay preguntas de reflexión en la aplicación que usted puede tomar para llevar a casa y ayudarle en la vida diaria lo que hemos aprendido. Muchas veces cuando salgo en la mañana a correr, comienza a salir el sol y veo el sol que Dios ha pintado y realmente es sorprendente. Y en esos momentos cuando lo estoy haciendo, doy gracias a Dios que puedo mirar el cielo, la maravilla de su creación. Qué sorprendente es la creación de Dios. Martín Lutero, el padre de la Reforma, tomaba una rosa en sus manos y decía, un hombre que hiciera una rosa como esta sería contado como maravilloso. Pero Dios esparce cantidades de flores como estas alrededor nuestro. La infinidad de sus dones nos hacen ciegos a ellos. Interesante, ¿verdad? ¿Sabe? La bondad de Dios hacia nosotros es increíble. Miramos estos actos de bondad, de gracia común a todos alrededor en la creación. Pero quiero decirle algo, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, hay mucho más que esto. Y eso es lo sorprendente, que Dios nos ha creado como una comunidad especial con una identidad especial. Y eso es mucho más que los infinitos dones de su creación. Y déjeme recordarle algunas cosas que ya hemos visto en este libro. Hemos nacido de nuevo por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, renacidos por la palabra de Dios, el evangelio que se nos anunció. Ahora tenemos una nueva relación con Dios que nos da una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos. Nuestra fe en el Señor está segura y la Escritura dice que será perfeccionada cuando Él se revele por segunda vez. Y mientras tanto, nuestro llamado es vivir una vida santa, mostrándonos unos a otros ferviente amor y colectivamente como iglesia, como la comunidad de Dios, tenemos una identidad muy especial con Él. Eso es lo que Pedro menciona en estos versículos que hemos leído en esta mañana. Pedro usa el Antiguo Testamento como trasfondo y también usa la ilustración, una metáfora. Sin duda usted ha escuchado esa palabra en sus tiempos de escuela. Metáfora es una comparación
y usa una metáfora de construcción para describir quiénes somos como comunidad de Dios o como pueblo de Dios. Y esta comunidad o pueblo no son aquellos, es muy claro Pedro en esto, no son aquellos que siguen una religión. Y en particular él está pensando en la religión judía, pero también está pensando en cualquier otra religión que quisiera decir o indicar que hay un pueblo de Dios basado en eso. No, Pedro nos enseña aquí que la herencia nacional, ninguna de estos tipos de religiones realmente nos hace comunidad o pueblo de Dios. Es más, nos va a enseñar en este texto que toda persona que rechaza la piedra principal, que rechaza a Cristo, está excluido de la comunidad de Dios. Así que miremos este tema en esta mañana. Cómo nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo, somos el edificio y la comunidad de Dios. Primero vean los versículos 4 al 8. Pedro dice que la piedra viva, escogida por Dios, es la base del nuevo edificio. Quiero que entiendan otra vez. Pedro está usando ilustraciones de construcción, piedras y edificio para compararnos a nosotros que hemos creído en Él. Primero, Pedro, mire lo que dice acerca de la piedra escogida por Dios en el versículo 4. Dice, acercándonos a Él. Si ves, va a comenzar a hablarnos sobre cómo nos acercamos a Él, la piedra viva, como hijos de Dios. Tenemos un Padre, pero nos acercamos a Él. Y note que ha cambiado la metáfora. La semana pasada hablamos de leche espiritual. Como niño recién nacido desea la leche espiritual. Ahora la metáfora cambia a un tipo de ilustración totalmente diferente que es la construcción. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. Acercándonos a Él, esa piedra viva. Pero vea primero esa frase, acercándonos. Que como creyentes e hijos de Dios, podemos acercarnos a Él, a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Nuestro Señor se ofreció como sacrificio para rescatarnos. Ya lo hemos visto en este libro. Nos rescató, dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir. Y nos dice en el versículo 19, el capítulo 1, que fue por su preciosa sangre, sin mancha y sin contaminación. Y dice que por medio de Él, ahora que creemos verdaderamente, podemos nosotros acercarnos a Dios. Pedro dice, hemos sido purificados de nuestras almas a través de la obediencia a la verdad del Evangelio. Hemos sido renacidos espiritualmente. Y es por esto que ahora podemos acercarnos a Dios. Potente eso, ¿cierto? En cualquier momento usted puede acercarse a Él. Y Pedro dice, acercándonos a Él. ¿A quién? Mira lo que dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Otra vez, ahí está la metáfora, el ejemplo de la piedra. Y dice, esa es una piedra que nos da esperanza viva. Y nos va a usar esta expresión de una piedra para mirar que hay dos tipos de construcciones. Hay personas que están construyendo algo, pero no con la piedra viva. Están construyendo su propia vida con sus propios materiales. Pero eso no trae los resultados de Dios. Pero el segundo tipo, el que vamos a mirar, que habla de los creyentes, es la construcción de Dios, el edificio de Dios. Y note que dice que es piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Cristo. La piedra viva es Cristo. Es más, si usted va a Mateo 21:42, Jesús dijo que Él era esa piedra. Era la piedra desechada por los religiosos, por las personas que lo escuchaban. El Señor dice, yo soy esa piedra. Y esa es la imagen que Pedro usa para hablar del Señor, diciendo que Él es la piedra viva. Si usted también va al libro de Hechos, Pedro, cuando predicó su primer sermón, habló de Jesús como la piedra que desecharon los edificadores. Y es muy importante, volveremos a ese texto en unos momentos. Pero Pedro está citando en este momento el Salmo 118, 22 y 23. Es el que está usando el Antiguo Testamento para hablar de Jesús como la piedra viva. Como les decía, en Hechos 4:11, mire lo que dice Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablándole a la gente religiosa, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Note,
La piedra de salvación. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ese contexto de Hechos, Jesús es la piedra que los judíos rechazaron, fue desechada por ellos y habían edificado una religión basado en su cultura, basado en sus mandatos y religiones religiosas. Y estaban tan aferrados en construir su propio edificio que cuando el Señor vino y se manifestó como el Señor, como el Mesías, ellos dijeron: no queremos eso, queremos otra cosa, sigamos con nuestro edificio. Ellos conocían la profecía bíblica de que Jesús, o que el Mesías vendría en Salmo 118, 22, que les he mencionado, en Isaías también 28. Y habla de que vendría esa piedra viva. Ellos sabían la profecía bíblica, pero cuando Él vino, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Puede leer en Mateo 21, 33 a 46, el Señor habla de cómo, da una ilustración, de una historia, de cómo rechazan los líderes religiosos, le rechazan a Él, le rechazan al Hijo y lo matan pensando que están haciendo el bien. Eso es precisamente lo que miramos. Le mataron, le crucificaron, rechazaron a la piedra viva. Pero note lo que dice Pedro en este texto también. Fue la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero dice que más para Dios, escogida y preciosa. Quiere decir que Pedro está diciendo que cuando el Señor resucitó de los muertos, Dios declaró esta piedra preciosa como muy valiosa. Esa es la piedra en la cual nosotros podemos tener la salvación. Y Pedro les está escribiendo a personas de Asia Menor que no eran judíos, pero eso no cambia el hecho que ellos también escucharon el mensaje de Dios de que esta era la piedra viva y lo recibieron a Él. Pero hay otros también que no recibieron al Señor, no quisieron recibir esa piedra viva. Es más, la tendencia nuestra no es buscar a la piedra viva. La tendencia nuestra es construir nuestro propio edificio. ¿Hay pruebas? Sí, en la Biblia. ¿Usted recuerda en Génesis 11 qué sucedió? La Torre de Babel. Esa construcción es precisamente lo que queremos siempre nosotros hacer. Queremos nosotros de nuestros esfuerzos construir nuestro edificio que llegue a la divinidad. ¿Quién sabe qué divinidad es? Pero queremos que llegue. Pedro dice: no. La piedra que el Señor Dios ha escogido es Jesucristo, es la piedra angular. Y en Él es el que ha dado la salvación y no hay nadie más. Quiero decirte, si tú no has creído en Cristo, esto es lo que tienes que hacer. Estás construyendo tu propia vida sobre tus propias ilusiones, sobre tus propios planes, y estás pensando que vas a llegar a hacer algo. No, la realidad es esto: sin Él no tienes un futuro eterno. Lo vamos a ver más adelante. Cristo es la piedra que Dios nos ha dado para salvación. Pedro es enfático: no hay ningún otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos más que el de Cristo. Tú puedes aceptarlo o rechazarlo, y vamos a mirar más adelante que tienes esas dos opciones, pero ¿cuál va a ser el resultado si escoges rechazarle? Versículo 5, vea lo que dice. No solamente está la piedra principal viva, pero vea, vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas. Habla de las piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Escogidas por Dios para su nuevo edificio. Son aquellos que han creído en Cristo. Sed edificados como casa espiritual. Ahora Pedro está haciendo la conexión. Está la piedra aquí, que es Cristo, la piedra viva principal del edificio, pero ustedes, dice, están conectados ahora y son esas piedras que están arriba de esta piedra grande, esta piedra principal. Y como fue la piedra que para Dios fue escogida y preciosa, también los que están unidos a Él a través de la resurrección de Cristo, han creído en Él, también ellos también, dice la Escritura, Pedro lo dijo en capítulo 1, versículo 2, fueron elegidos según la presencia de Dios Padre. Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 3, que fue por su grande misericordia. Versículo 10 nos dijo que era la gracia destinada para nosotros, a través de la sangre preciosa de Cristo. A través de Él, de eso hemos podido ahora ser parte de esa piedra y somos esas piedritas conectadas a la piedra. Ahora que hemos renacido a través de Él, estamos unidos a Él, la piedra viva.
¿Cómo recibimos esa vida? No es que yo soy mi piedra por mí mismo y yo me uno a Él y ya tengo la vida. No, Él me da esa vida. Yo era una piedra que no tenía nada. Pero ahora cuando me uno a Él, cuando he creído en Cristo, ahora yo obtengo de su vida y soy una piedra viva. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y vean lo que dice Pedro: sed edificados como casa espiritual. Todos los que hemos sido salvos en Cristo estamos siendo construidos en una casa espiritual. A esa casa espiritual la palabra es neumáticos, que es donde viene la palabra Espíritu Santo. Ahí es donde mora el Espíritu Santo. Usted puede pensar en el Antiguo Testamento cuál era la casa de Dios. ¿Recuerdan? La mayoría de ustedes sabe cuál es, ¿cierto? Era el templo. El templo fue dedicado como casa de Dios. Pero ahora Pedro está diciendo, no. ¿Quiénes son el templo? Ustedes, piedras vivas. Ustedes están siendo edificados como una casa espiritual. Y ahí es donde mora el Espíritu Santo. Y esto incluye a todos los creyentes, no solamente los que estamos en este lugar, pero de todo el mundo. Ellos constituyen esa casa espiritual, ese pueblo de Dios, esa comunidad de Dios. Y como casa espiritual, que todos somos parte, debemos de edificarnos, dice Pedro, unos a otros para seguir creciendo. Quiero decir, no podemos seguir aislados y esperar crecer espiritualmente. Mire lo que escribió una teóloga. Dice: la imagen de las piedras vivas que se construyen en una casa espiritual, cuya piedra angular es Cristo, también habla del significado, unidad y el propósito de todos los creyentes, conceptos esenciales para la autocomprensión cristiana. El principal atributo de un templo en el pensamiento del primer siglo era su santidad. ¿Está captando la idea? ¿Quiénes somos como creyentes? Estamos unidos ahí. Mire, lo sigue diciendo esto. La iglesia cristiana no es principalmente una organización social, sino el nuevo templo donde las vidas transformadas de los creyentes ofrecen un sacrificio para la gloria de Dios. La imagen de las piedras vivas que se construyen en una sola unidad implican que el significado y el propósito del cristiano individual no se pueden realizar separado de la comunidad con otros creyentes. ¿Está claro eso? Somos parte de esa construcción todos como una unidad. Individualmente no es la idea. Así es que como creyentes debemos de entender esto. Somos piedras vivas que estamos unidos a la piedra principal y estamos creciendo juntos, colectivamente, como esas piedras vivas. El Espíritu Santo mora entre nuestro medio y eso quiere decir que requiere que estemos juntos, ¿cierto? Si decimos, no podemos vivir separados, pero estamos separados, eso no va a la mente. ¿Sí está claro? Como iglesia aquí, en este lugar, estamos unidos y estamos siendo edificados mutuamente. Esa es la idea que está mencionando Pedro. No va a suceder aisladamente. No hay tal cosa como un cristiano por acá, una piedrita acá, y el edificio de Dios está aquí. No sucede eso, según la Escritura. No puede haber ese crecimiento si no estás conectado con las demás piedras que son parte del edificio de Dios. Quiero decirle también, Dios no habita en piedras muertas. Quiere decir que no puede habitar en personas que no tienen el Espíritu Santo. No habita tampoco en edificios, esa no es la idea. Él habita donde están aquellos que están conectados en Cristo por la fe y están creciendo juntos. La pregunta es, ¿cuándo va a terminar Dios de construir esta construcción, este edificio espiritual? ¿Tiene alguna idea usted? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a terminar de construir esa iglesia? Escuche lo que dice esta teóloga. Dice, la estructura se completará solo cuando el andamiaje de la historia humana baje y el reino de Dios se revele en toda su gloria. Lo digo en inglés, me gusta más, no sé por qué. Quizás porque soy americano, dicen. Que lo voy a leer en inglés. Dice, the structure will be completed only when the scaffolding, es que la palabra scaffolding me gusta más en inglés. Scaffolding of human history comes down and the kingdom of God is revealed in all its glory. Va a llegar ese momento en que Dios va a parar el rumbo de la historia. Eso va a terminar
y Él va a mostrar su gloria y va a mostrar su edificio terminado. Sorprendente eso, ¿cierto? Pero hasta ese entonces, nosotros seguimos como piedras siendo edificados en esa casa espiritual. Vamos a hablar de esa parte final de ese versículo más adelante, donde habla de los títulos nuestros. Es que vamos a seguir al versículo 6, pero volveremos a hablar sobre eso de sacerdocio santo y ofrecer sacrificios. Vean el versículo 6 y 7. Dice que la piedra viva, Cristo, ha sido puesta para el que quiere creer. Mire qué interesante, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Pedro aquí está citando Isaías 28, 16, casi como está ahí. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esa es la piedra que, según entiendo, es la piedra principal que establece la base de todo el edificio, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pedro está diciendo a estos hermanos de Asia Menor que estaban pasando por persecución y estaban siendo presionados para rechazar la fe, estaban siendo avergonzados como creyentes por ser seguidores de Jesús. Pedro dice, momento, no piensen en que ustedes van a ser avergonzados jamás por ser creyentes. Ustedes han escogido a la piedra y Él les ha escogido a ustedes. Y esa es valiosa para ustedes. Y ustedes no van a ser avergonzados por Dios por ser parte de Él. La idea ahí es que su futuro de ellos está garantizado proféticamente. No importa qué pase con sus vidas, proféticamente están seguros porque son parte del fundamento de la piedra angular y jamás serán avergonzados cuando el Señor venga. Eso es un gran ánimo. Si toda la gente está atacándoles y diciéndoles, pero ustedes, ¿por qué son creyentes? No vale la pena seguir a un Dios, no sabe la pena seguir a un Mesías muerto, no vale la pena porque nosotros somos los dioses. Pedro dice, no, un momento, ustedes tienen un futuro asegurado. No van a ser avergonzados. Y ustedes consideran a esta piedra como valiosa. Más bien, si usted ve esa última frase, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, la mejor traducción de esa frase, es un poco difícil de traducir, es que para Dios nosotros somos valiosos. Y porque somos valiosos tendremos esa seguridad de que no seremos avergonzados. Para nosotros es igual hoy día. No hay nada que podamos pasar que es superior al hecho de que nunca seremos avergonzados por Dios, por creer en Cristo. El mundo puede que nos maltrate, nos ridiculice por creer en Cristo y su verdad, pero podemos estar seguros que lo que nos espera es la honra. ¿Por qué? ¿Por nuestros propios esfuerzos? No, porque estamos unidos a la piedra que recibió honor, recibió gloria, y unidos a Él recibimos de su honor también. Vea el versículo 7 también, lo que dice, la última parte, y el versículo 8. Pero para los que no creen en el Evangelio, ¿qué es esta piedra? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Igualmente, esta piedra sigue siendo la piedra principal del edificio, pero vea lo que dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo que está diciendo ahora Pedro es que esta piedra viva tiene un efecto sobre los que no creen en Él. Y cita el Salmo 118, 22. Y lo dice que esta piedra que fue desechada, Dios ha establecido para juzgar. Era la piedra que los constructores usaban para guiar la construcción. Y vea, escogían una piedra y decían, esta es la piedra. Yo no sé mucho de construcción, pero esa es la piedra que vamos a usar para construir. Pero estos constructores dijeron, esta piedra no sirve. Escojamos otra. Esa piedra que desecharon era la principal piedra. Y Pedro dice, esa está ahí para creer, ese es Cristo, y ustedes la dejaron a un lado. Y ahora ha sido establecida por Dios como la cabeza del ángulo por medio de la resurrección, y solo es a través de Él que una persona puede ser parte del edificio que Dios está construyendo.
Y vean lo que sigue diciendo. Dice, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es una referencia a Isaías 8, 14 y 15. La idea es que para los que no creen en Cristo como piedra, no les sirve para nada esta piedra, sino para condenación y siguen en pecado. Ellos tropiezan en la palabra, es decir, el evangelio, ellos lo escuchan, pero en lugar de creer les hace tropezar. Siguen en su desobediencia y muestra que son condenados al castigo eterno. Pedro dice, lo cual fueron también destinados. Con su reacción a la piedra, están diciendo, yo no quiero nada, quiero seguir en desobediencia, mi propio pecado les hace ver que son destinados al castigo eterno. Pedro les asegura a los creyentes que Dios es soberano en sus vidas y que en última instancia estas personas que les están persiguiendo son los que están rechazando la piedra y en última instancia serán juzgados por esa piedra. Ahí están las opciones. ¿Sí ve? Puedes escoger la piedra que Dios ha destinado como el ángulo para la salvación. Tienes la opción, tienes la libertad. Tú puedes escoger si quieres creer en Él. ¿Cierto? Como creyente, si tú lo has hecho, eres parte del edificio espiritual. Si no has creído, quiero decirte, no ha cambiado el hecho de que Cristo es la piedra de ese ángulo. Y si tú no crees en Él, lo desechas a Él, seguirá siendo tu vida de tropiezo y pecado y eventualmente serás condenado. Esa es la verdad. Y no es porque Dios no quiere rescatarte, es porque tú has dicho, yo no quiero esta piedra. Yo quiero seguir con mi propia construcción. Y Dios te va a dejar hacer eso. Y Pedro dice, ustedes son la casa espiritual. Y vean lo que dice Pedro enseguida. Los privilegios que ustedes tienen como piedras vivas es increíble, son incomparables. Vean lo que va a mencionar Pedro, ese es el segundo punto, versículos 9 y 10. Tiene una identidad única y singular. Versículos 9 y 10. Primero, vea que dice, versículo 9, más vosotros. Ustedes no son de los que rechazan a Cristo, más ustedes. Vea quiénes somos nosotros hoy día. Nosotros que hemos recibido a la piedra angular. Vean lo que nosotros recibimos. Y Pedro está citando Éxodo 19, 6, que habla del pueblo de Israel. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas, estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa es una descripción del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos habían fallado en cumplir con lo que Dios les había mandado. Y Pedro aquí usa el contexto del Antiguo Testamento para decir, ustedes que ahora son parte de la piedra, ustedes que son las piedras vivas, ustedes que han creído en Cristo, ahora ustedes son ese pueblo que está ahí. Tienen una identidad nueva en la construcción nueva de Dios, la iglesia, su edificio espiritual, su nuevo pueblo basado en un pacto basado en la sangre de Cristo. Vea lo que dice. Primero dice, ustedes son ¿qué? Linaje escogido. Está mencionando Isaías 43, 21 que dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Otra vez, pueblo de Israel, ahora dice, ustedes son linaje escogido. Israel fue liberada de la esclavitud para ser pueblo de Dios. Fueron rescatados para ser pueblo de Dios. Pero ahora dice Pedro, ustedes son ese linaje escogido, rescatados por Cristo como su pueblo. Este pueblo o comunidad de Dios no está basada, escucha esto, no está basada en diferencias étnicas, no está basada en diferencias sociales, no está basada en diferencias económicas o religiosas. No hay tal cosa en el reino de Dios. Los que son real sacerdocio están conectados a través de Cristo y no importa ninguna de esas cosas. Es más, Pablo lo presenta de esta manera en Gálatas 3, 26 a 28. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Escuchen, oh, qué bueno, todos somos hijos. No, dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido puestos en Él,
De Cristo estáis revestidos. Ahora tienen a Cristo en sus vidas. Son esas piedras vivas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo está enfatizando. El creyente en Cristo no está conectado ni por religión, ni por cultura, ni por sexo, ni por estado social. Está conectado a través de la fe en Cristo. Real. ¿Qué dice? Linaje escogido. Segundo, dice real sacerdocio. En el versículo 5 dice sacerdocio santo. Esto otra vez, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los levitas? Levitas ejercían el sacerdocio especial. Ellos eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos podían ejercer ciertos cargos particulares. Eso no quiere decir que el pueblo tampoco no eran ellos sacerdotes, porque Dios les dice, ustedes, todos como pueblo, son sacerdotes de Dios. Son el real sacerdocio, son los sacerdocios del rey. Y como real sacerdocio representan al rey y su reino. Pero ¿cómo somos como real sacerdocio? Es santo. Nuestra conducta como sus hijos es santo, como Pedro ya había dicho antes, versículos 15 y 16 del primer capítulo. Cada uno de nosotros podemos acercarnos confiadamente, pero como pueblo somos ¿qué? Santos. Somos sacerdocio santo. Quiero decirle, esta idea del sacerdocio de todos los creyentes fue fundamental durante la Reforma, en los años 1500 y pico. Usted sabe que durante el tiempo de la media era, la religión católica controló bastante la religión. Fueron siglos que controlaban lo que la gente creía, leían y practicaban. Es más, solamente los sacerdotes podían leer la Biblia, no las personas, y la leían en latín. Y la gente no entendía latín, así es que iban ellos a escuchar y era latín. No entendían nada, pero no podían leer la Biblia en el idioma común. No podían leer nada más aparte de lo que la persona, el sacerdote, les decía. Uno de esos sacerdotes, llamado Martín Lutero, comenzó a leer la Biblia y llegó a entender que la salvación viene por la fe en Cristo. Y llegó al pasaje en Gálatas, y decía, el justo por la fe vivirá. Y Dios empezó a llamarle y mostrarle que la fe viene por la fe en Cristo. Creyó en Él e inmediatamente se empezó a dar cuenta que cada creyente tiene acceso directo a Dios, que cada creyente es un sacerdote, cuando cree puede acercarse a Dios directamente. Esto llevó obviamente a él traducir la versión de la Biblia al alemán común de las personas. Esto llevó también a enseñar a la gente el Evangelio, a la gente creer en Cristo, y eventualmente esto desató un movimiento llamado la Reforma. Y la idea de la Reforma es que cada creyente es un sacerdote que tiene acceso directo a Dios. Puedes leer la Escritura, puedes mirar la Escritura por ti mismo, puedes también aprender de Él y puedes vivir para Él. No necesitas a alguien especial que te ayude a conocer a Dios, porque Dios se ha revelado en su palabra y puedes mirarla ahí. Y eso es importante, porque quiere decir que cada uno de nosotros tiene una función en la iglesia de Dios, en el edificio de Dios. Individualmente somos sacerdotes, pero colectivamente somos sacerdotes. ¿Está captando la idea? Imagínese usted como sacerdote, la idea que usted tiene de sacerdote, y piense que usted es ese sacerdote. Se le hace raro, ¿verdad? Pero ese es usted. Le paso esta es mi bufanda, es la que yo les paso a los que... Eso, ¿ya? Ustedes deberían traer su propia bufanda. No tiene nada especial la bufanda. Pero la idea es esta, es que usted a veces ve a la persona que está ahí, ese es el sacerdote, el sagrado. No, señoras y señores, ustedes son los sacerdotes de Dios. Ustedes le representan a Él. Y mire, decir, cuando la iglesia entiende eso y vive como comunidad siendo sus sacerdotes, ¿qué hacen esos sacerdotes? ¿Nada? No piense que nada. Los sacerdotes son los que están intercediendo por la gente, están compartiendo a esas personas lo que Dios les ha dado. Lo vamos a ver más adelante. Somos para ellos los que no han conocido a Cristo.
Y eso es poderoso cuando entendemos que nosotros somos sacerdotes de Dios. Tercero, dice que nación santa. Pero no es para como nosotros queremos hacerlo. En el Antiguo Testamento Dios fue claro en Deuteronomio 7:6, le dijo: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Lo mismo que les pidió al pueblo de Israel nos pide a nosotros. Somos un pueblo santo. Quiere decir que vivimos de una manera que agrada a Dios. Y como vivimos para agradar a Dios, lo que sucede es inmediatamente se puede ver la diferencia en el mundo y estamos aquí. Y el mundo puede ver que hay una diferencia entre la manera de vivir nuestra y la manera de vivir de ellos. Ellos no van a decir: qué bueno que ustedes están aquí. Van a decir: ustedes no los queremos aquí porque ustedes no quieren seguir nuestra cultura. Y nosotros tenemos que decir: no, somos pueblo santo para servir a Dios y vamos a compartir con ustedes. Eso es difícil porque ahí viene la persecución y esto es lo que está pasando en Asia Menor con estos creyentes. Pero hasta que nosotros no aprendamos que ese es nuestro llamado, no va a cambiar nada. Y sabe, a través de la historia de la iglesia vivió santamente y fue perseguida. Lea el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, se va a dar cuenta cómo fueron los cristianos perseguidos. Es más, les criticaban como cristianos. No era una palabra de honor, cristianitos. No siguen las leyes. Cristianitos, no adoran a César. Cristianitos, tienen sus reuniones de amor. Cristianitos, están comiéndose, son caníbales, se comen cuerpo y sangre de Cristo. Pero sabe, la iglesia vivió en santidad y la iglesia fue perseguida, pero la iglesia creció. Y el primer siglo ese fue el caso. Ahora estoy dando mi interpretación de los siguientes siglos. La iglesia se durmió, se llegó a ser una institución. Y eventualmente para la era media habían pasado siglos en la oscuridad. La iglesia viviendo como el mundo. Fue hasta el tiempo de la Reforma que la iglesia experimentó el avivamiento y el crecimiento porque se dieron cuenta que tenían que vivir para Dios como pueblo santo. Y eso abarcó el siglo XVI y XVII. Ahí llegamos a la historia de los Estados Unidos, pero llega al siglo XVII el tiempo del alumbramiento intelectual. Y eso causa un estorbo a la iglesia se vuelve más intelectual, empieza a adaptarse a la cultura en la que vive eventualmente para el siglo XVIII, XIX, XX y ahora vamos al XXI, la iglesia ha vivido influenciada por el mundo. Han habido tiempos de avivamiento en el siglo XVII, varios avivamientos, pero la iglesia hasta el momento, hoy día, la iglesia, por lo menos en el mundo occidental, aquí en los Estados Unidos, todo lo que es el occidente del mundo, estamos viviendo en un periodo donde la iglesia está dormida. No está dormida. ¿Sabe dónde? En Asia, en África, en China. La iglesia está viva y está viviendo como pueblo santo por Dios. Y lo que está pasando es, hay mucha persecución. Y hasta que nosotros no entendamos que somos pueblo santo y tenemos que vivir como Dios manda, no vamos a ver la diferencia. Así que les invito a que nos vayamos a esos países. ¿Qué les parece? Oh, no, la mayoría de ustedes dicen: no, yo no voy. Ahí se necesitan los cristianos valientes. Pedro dice: pueblo adquirido por Dios. Éxodo 19:5 es el pasaje que él cita. Dice: ahora pues, si diereis oída a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es a Israel. Ustedes serán mi tesoro especial, mi posesión especial. Y en Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, hablándole a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sigue siendo el pueblo especial de Dios, pero ahora dice Dios: hay un nuevo pueblo especial que yo he escogido. ¿Sabe cuál es? Ustedes, los que están unidos a la piedra principal. Ustedes que conocen a Cristo. Ustedes son esa posesión de Dios, le pertenecen a Él. ¿Puede imaginarse usted? Está pensando esto. Usted lee el Antiguo Testamento y dice: qué bonito es ese pueblo de Dios. Y ahora Pedro dice: no, ustedes los creyentes son ese pueblo especial que Dios ha escogido. Eso es increíble.
Pero no es para vivir para nosotros. Vea versículo 9. Para ofrecer, versículo 5, perdón, primero. ¿Se acuerdan? Le dije que saltemos ese versículo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que como sacerdotes de Dios, ¿qué hacemos? Presentamos ¿qué cosa? Sacrificios, no sacrificios de ovejas, no sacrificios de obras muertas, sino sacrificios espirituales que tienen que ver con nuestras vidas transformadas. Todo lo que viene del Espíritu es una ofrenda a Dios. Romanos 12:12 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio a Dios, vivos, no muertos, santo y agradable a Dios. Quiere decir que mi manera de vivir de acuerdo a la verdad de Dios, es un sacrificio delante de Dios, es una ofrenda grata a Él. Y dice Pedro que es por medio de Jesucristo. No es porque nosotros nos hemos ganado ese favor, es porque Cristo nos ha dado la capacidad para agradarle a Dios. Queremos vivir de una manera aceptable a Dios por medio de su Espíritu, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que escribió un teólogo, dijo: el vivir una vida santa y la persistencia de hacer el bien por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. Vivir una vida santa y esa persistencia de hacer el bien por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Pero vea, versículo 9. ¿Qué es el propósito de este llamado? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, Pedro está citando Isaías 43:21, que dice: este pueblo he creado para mí mis alabanzas. Esa es la misma palabra que se usa en la versión griega, se usa en este texto. Para mis alabanzas, dice, publicará. ¿Qué quiere decir alabanzas? Proezas, poderes. ¿Qué está diciendo Pedro? Fuimos llamados para anunciar a la gente que no conoce al Señor. ¿Qué cosa? Las virtudes, el carácter de Dios, las proezas, las obras de Dios. ¿Qué obras Dios ha hecho? La obra más grande que ha hecho es la obra de salvación. Y ese es el tipo de comunicación que debemos dar a este mundo. Debemos de decirle que Dios nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha rescatado de la condenación eterna. Y ahora dice Pedro, ustedes están en su luz admirable. Tenemos que comunicar ese mensaje. Este es el mensaje evangelístico, si usted quiere verlo de esa manera. En 2 Corintios 4:6, Pablo dijo esto: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en faz de Jesucristo. Lo que está diciendo es esto, Pedro: ustedes son ese pueblo escogido por Dios. ¿Para qué cosa? Presentar sacrificios a Dios con sus vidas espirituales transformadas. Pero el segundo aspecto es misional o es evangelístico. ¿Qué es? Anunciar a otros la grandeza de Dios, la obra maravillosa de Dios que Él ha hecho en nosotros. Ese es nuestro llamado. Cada uno de nosotros. Cuando usted salga de estas puertas hoy, no piense, ya se acabó la iglesia. ¿Se olvidó que las piedras muertas no son la iglesia? Las piedras vivas son ustedes, y cuando salgan de esta puerta, ustedes van allá al mundo donde ustedes están envueltos, y ustedes están siendo ¿qué? Real sacerdocio, linaje escogido de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, la grandeza de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado. No soy yo solamente. Así es que cómprese una bufanda si usted quiere sentirse mejor. Úsela toda la semana y quizás diga, tengo que ser ese sacerdote. Ese es mi recordatorio para mí. No estamos proclamando nosotros nuestras virtudes, no estamos proclamando nuestras propias cosas, estamos proclamando las virtudes de Dios. Recuerde eso también. No piense que usted es algo porque usted hizo algo, es porque Dios hizo algo. Mire lo que dice Pedro, versículo 10. Vosotros, recuerde esto cuando se salga de aquí, no erais pueblo. Recuerden esto, no eran pueblo. Ahora sois pueblo de Dios.
que en otro tiempo, mira lo que dice, no habías alcanzado la misericordia, la gracia de Dios, no tenías eso, pero ahora dice, habéis alcanzado misericordia. Es por la misericordia de Dios que somos lo que somos. Quiero que escuches este testimonio de mi amigo José. Es en inglés, lo siento, es hispano, pero no habla español. Fuimos muchos de nosotros como él. No era parte del pueblo de Dios, pero ahora lo es. Escuche este testimonio y terminamos después con una oración.